ofrecido esta invitación. Para mí es un placer estar aquí y, como Renato lo mencionaba, en compañía de mi colega Carolina Plata. Es la primera vez que tenemos un espacio para compartir desde lo académico y artístico aquí en el Perú. Entonces es para nosotros un placer estar acá y, por supuesto, gracias a todos los asistentes por haber manifestado su interés por conocer los resultados de lo que queremos mostrarles entre hoy y mañana. Vamos a comenzar con esta primera actividad, que es mi conferencia, titulada Identidades transnacionales en la música de Maruja Inestrosa y Luis Enrique Nieto, más allá de la colombianidad. Abajo del título aparece también mi información de contacto en caso de que, más allá de lo que podamos hablar hoy, ustedes quieran manifestar alguna inquietud más adelante en otros espacios. Yo quisiera comenzar por hacer una contextualización geográfica, tratándose de un tema de otro país. Quisiera ofrecer una base. Entonces, aquí en el mapa de Colombia ustedes pueden ver la región que aparece señalada hacia el suroccidente del país en color naranja. Es el departamento de Nariño, cuya capital es la ciudad de San Juan de Pasto. Yo nací en esa ciudad y, al haber crecido en medio de sus músicas, sus festividades, su cultura, siempre tuve una cierta curiosidad por conocer con mayor profundidad lo que sucedía localmente, no solo en la ciudad, sino en todo este departamento de Nariño, y sobre todo una inquietud que nacía también de reflexionar a raíz de su situación fronteriza, porque, como ustedes pueden ver, es un departamento limítrofe con la República del Ecuador, y eso implica que a nivel cultural, a nivel artístico, musical, hay muchos elementos que los dos países comparten, pero esos elementos se concentran de una manera mucho más fuerte en esta ciudad y en este departamento. Este es Pasto. Lo que ustedes ven allá atrás es el volcán Galeras. En las faldas de ese volcán se fundó esta ciudad. Esta es una imagen del parte del centro histórico de la ciudad de Pasto, y como ustedes van a ver un poco más adelante, algunos de estos referentes paisajísticos, la escena pastusa o nariñense en general, van a ser elementos de inspiración para algunos de los compositores de quienes les voy a hablar y para los artistas en general de la región. Es decir, esto va a ser una base de inspiración muy importante. En el título de la conferencia ustedes vieron que uno de los términos importantes que quiero profundizar es precisamente colombianidad. Entonces voy a iniciar con una parte conceptual y luego voy a profundizar a raíz de los compositores. Desde las ciencias sociales, ese término colombianidad se ha definido como la construcción de nociones, subjetividades y prácticas en torno a la identidad nacional. Al menos esta es una cita tomada de un libro titulado Genealogías de la Colombianidad, escrito por Castro Gómez y Restrepo hace algunos años. Cuando yo quería hacer inicialmente esa relación conceptual, por supuesto me puse en la búsqueda de bibliografía que hubiese abordado específicamente estos términos. Esta fue una de las referencias de colombianidad, pero al tratarse de una región fronteriza como el departamento de Nariño, por supuesto debía buscar también el referente de ecuatorianidad. Entonces, para ese caso voy a citar a Sinardé, quien la definía en función de tres ejes, por decirlo así. El primero de ellos, trazar una vía para la cohesión nacional, que es algo que coincide con el concepto de colombianidad que acabo de dar. El segundo eje, valorar una identidad común que reúna a todos los ecuatorianos. Y el tercero, definir la nación no solo como una asociación de intereses, sino como una comunidad cultural con personalidad y destino propios. Ahora, ¿por qué quiero arrancar con colombianidad y ecuatorianidad? Porque los pronunciamientos patrióticos, nacionalistas, generalmente nos han llevado en la historia de las artes y puntualmente la historia de la música a pensar en ciertos códigos que aparentemente se podrían asociar con todo el territorio ocupado por esa soberanía nacional, como llegando incluso a generalizar que aquello que identifica a alguien del sur de Colombia automáticamente va a identificar también a alguien del centro, del norte de Colombia, aun cuando somos conscientes de que existen diferencias enormes a nivel de prácticas culturales, acentos, idiosincrasia, músicas. Entonces yo quería partir de esas dos palabras, lo colombiano, lo ecuatoriano, y proponer más bien una deconstrucción de los términos. Es decir, esos términos podrían ser eficaces cuando se trata de apuntar hacia una idea abstracta
de esa ilusión de unidad nacional. Pero ¿qué pasa cuando uno empieza a reconocer todas esas diferenciaciones a nivel regional? Entonces aquí esto es una pequeña cita de uno de mis libros, de los cuales ya les voy a hablar, que dice lo siguiente: ambos conceptos, colombianidad y ecuatorianidad, merecen una deconstrucción cuando se trata de reconocer la diversidad multiétnica y cultural de una nación. Más aún si se examinan los contextos históricos y políticos que han obligado a los habitantes de una región específica a cuestionar su sentido de pertenencia y arraigo. Tal es el caso del pueblo nariñense, que les recuerdo sería el gentilicio del departamento que les mostraba en el mapa. Voy a corroborar la necesidad de esta deconstrucción a partir de algunas citas que encontré que me parecen muy interesantes. La primera de ellas, una cita que data del año 1867. Entonces, esto lo escribió un muy importante poeta y literato colombiano llamado José María Vergara y Vergara, y fue él además uno de los primeros profesores de la Universidad Nacional de Colombia en esta época, en la segunda mitad del siglo XIX. Y cuando se refirió en uno de sus textos a las distintas regiones de Colombia, dijo lo siguiente con respecto a los pastusos, es decir, los habitantes, en la actualidad le diríamos pastusos solamente a los habitantes de la ciudad, San Juan de Pasto. En ese entonces se hablaba de pastusos como todos los de esta región de lo que hoy es el departamento de Nariño. Entonces él decía lo siguiente, decía: el pastuso no se parece a ningún granadino en nada. Tengamos en cuenta que granadino en ese entonces se entendía como colombiano. Acento, inclinaciones, comercio, vestido, costumbres, todo en él es ecuatoriano. Las necesidades de la política fijaron un mal lindero geográfico. El Guaitara es una línea artificial. Guaitara es el río que divide a Colombia de Ecuador. El verdadero límite está en el Patía. Ese es el nombre del río que divide a Nariño del departamento de Cauca. Voy a volver aquí al mapa. Entonces, justo abajo del departamento anaranjado, ahí estaría el río Guaitara, que según Vergara y Vergara es una línea artificial. Y justo al norte, ustedes ven, hay otro departamento inmediatamente después, ese se llama el departamento del Cauca, y el río que los divide es el Patía. Entonces, según este autor, ese río sí definiría la verdadera frontera, es decir, se está proponiendo que la región de Nariño realmente no debería pertenecer a la soberanía nacional, debería pertenecerle al Ecuador, según estas razones. Y al final de la cita dice: el pastuso cultiva la agricultura y las artes, es fabricante y pintor, pero no es poeta, ni orador, ni escritor. Este tipo de fuentes en el siglo XIX se pronuncian comúnmente bajo ese prejuicio de que el pastuso, el habitante del suroccidente de Colombia, aparentemente no cumplía con ciertos estándares culturales que se esperaban de un colombiano, desde el Cauca hacia el norte. Pero no habría ningún problema en decir eso está bien para los ecuatorianos, ¿cierto? Esa región que le quede al Ecuador más bien. Ahora, uno pensaría, bueno, eso común en el siglo XIX, pues estaban manejando otros discursos, seguramente al llegar al siglo XX empieza a cambiar la cosa. Pero no, esto es 1867, luego en 1927 aparece en la prensa nacional, en el periódico El Tiempo, este mapa. Y en ese mapa, si ustedes lo comparan con el que les mostraba al inicio, se ve Colombia incompleta, ¿no? Pero en la prensa nacional esto aparentemente era Colombia. Y si ustedes se fijan hacia la parte suroccidental del mapa, no se alcanza a leer muy bien, pero el último letrero que aparece ahí es Popayán. Popayán es la capital del departamento de Cauca, es decir, aquí no aparece Nariño. ¿Por qué razón apareció este mapa en la prensa nacional? Porque este era el sistema de carreteras que se pretendía establecer para comunicar a Colombia. ¿Sí? Pero en Colombia aquí no figura ni el departamento de Nariño ni la ciudad de Pasto, y por supuesto tampoco aparece gran parte de la región amazónica, ¿no? Es como si estos territorios no fuesen lo suficientemente importantes en la política nacional del momento para establecer una comunicación de carreteras. Eso genera inevitablemente una desarticulación entre Nariño y el resto del país. Aplica también para otros departamentos del sur, pero en esta conferencia yo me voy a consagrar específicamente a profundizar el caso nariñense y el caso pastuso por los compositores que he trabajado como musicólogo con mayor detalle. Conviene señalar que este sistema de carreteras, de alguna manera, al proponerlo de esta forma, generó un cierto conflicto cuando se presentó también la relación
y la discusión de fronteras entre el Perú y Colombia a finales de los años 20, ¿no? Este mapa es de 1927, luego cuando llegamos un par de años después a 1929 y se da la disputa por Leticia entre Perú y Colombia, esto va a generar por supuesto un debate muy fuerte a nivel político, ¿no? Es decir, ¿por qué razón el gobierno tampoco había pensado en extender su defensa de soberanía nacional hacia el sur y qué implicaciones iba a tener esto a nivel político y diplomático en las relaciones con el Perú? Entonces es algo bastante interesante que en cierta medida también quise abordar en las discusiones de uno de mis textos. Voy a comenzar con el primero de los libros que quiero presentarles. Aquí traje un par de ejemplares, si alguien está interesado al final me puede preguntar, por supuesto. Este libro se llama Luis Enrique Nieto, la música nariñense en los años del clavel rojo. Entonces, quiero compartirles los resultados de mis dos más grandes investigaciones y a lo largo de esa discusión creo que ustedes mismos van a poder corroborar también el porqué de la introducción que acabo de hacer y cómo uno puede aplicar los términos de colombianidad y ecuatorianidad a la música de estos compositores. Para explicar el título, o el subtítulo más bien, de este libro, ya ustedes saben entonces a qué me refiero con nariñense. Clavel Rojo fue el nombre de una agrupación que Luis Enrique Nieto fundó en el año 1915. Se publicó este libro en el año 2015 con el ánimo precisamente de rendir un tributo al primer centenario de ese grupo musical del Clavel Rojo. Nieto nació en 1898 en la ciudad de Pasto, falleció en 1968 y a lo largo de las siguientes diapositivas ustedes van a ver una serie de fotografías, imágenes que son para mí muy importantes de socializar porque como musicólogo yo he querido articular un trabajo en el cual la historia de la música pueda apoyarse frecuentemente en historia de la imagen también, en historia de la fotografía. Mis libros incluyen precisamente un componente fotográfico muy contundente porque quiero también contar la historia a partir de esos referentes, no solamente a partir de los textos, a partir de otros artículos que se hubiesen escrito o a partir de la prensa, sino también recurriendo a la imagen. Esta, por ejemplo, es una de las imágenes más tempranas que tengo de los registros del Clavel Rojo. Metodológicamente, ¿qué tuve que hacer para llevar a cabo estas investigaciones? Por supuesto, un trabajo de campo, ¿no? Es decir, yo no vivo en Pasto, vivo en Bogotá, pero tuve que hacer varios viajes a mi ciudad para poder empezar a rastrear este tipo de fuentes. Entonces estas fotografías las tengo también gracias a la exploración de distintos archivos, muchos de ellos particulares, es decir, no es fácil ubicar este tipo de materiales en bibliotecas públicas, pero sí buscar a los nietos del compositor, buscar a los hijos que sobreviven de él, indagar en sus álbumes familiares para también obtener este tipo de recursos. Entonces el que ustedes ven ahí en la mitad sentado es Luis Enrique Nieto, y los demás fueron los primeros integrantes de esta agrupación. Esa foto que tenemos ahí es de los años 20, si uno la compara con otra foto del Clavel Rojo en los años 50, se ve que algunos de los integrantes cambiaron, de hecho el número de integrantes no es el mismo, aún así se llamaba Clavel Rojo. Nieto es el que aparece en la mitad, al lado derecho del contrabajista. Y por ejemplo aquí nosotros vemos que esta agrupación tenía flauta, tenía violín, tenía cuerdas pulsadas colombianas como tiple, guitarra, y el instrumento que tiene Nieto en particular, que tiene como una forma de mandolina, merecerá también un estudio profundo que ya les voy a mostrar en un momento. Ese instrumento se llama requinto y tiene ciertas particularidades que ya les voy a mencionar. Esta es otra de las imágenes, esta es un poco más temprana, del año 1934, y es relevante porque nos muestra no solamente otros integrantes también, sino otra escena en la cual se presentó esta agrupación. Esta es una fotografía que se tomó en el departamento del Valle del Cauca, seguramente muchos han escuchado en la ciudad de Cali, una de las principales ciudades de Colombia. Cali es la capital de este departamento, el Valle del Cauca, y esto nos muestra también la difusión que tuvo el Clavel Rojo, que buscó otros horizontes para mostrar su música, para llevar el repertorio nariñense hacia otros territorios de Colombia. Voy a comenzar a hablar de ecuatorianidad y colombianidad en función del instrumento de Nieto, el requinto. Cuando yo comencé mi tarea investigadora con este compositor y tuve acceso a esos archivos familiares, fue muy interesante ver una confusión que para mí se generó desde el inicio con la iconografía, es decir, con estas fotos.
Y es que yo veía el instrumento que ustedes acaban de ver en esas distintas imágenes, el requinto de Nieto, y no sabía con mucha precisión cómo identificarlo. ¿Por qué razón? Porque en Colombia, cuando decimos requinto, no nos imaginamos un instrumento así. Este instrumento tiene una caja de resonancia periforme o en forma de pera. El requinto en Colombia suele ser de forma aguitarrada, ¿no? Entonces no coincide con el imaginario que tenemos bajo esa palabra. Y el requinto en Colombia, por lo general los más típicos son dos categorías: el requinto del nororiente de Colombia, que se conoce también como tiple requinto, o el requinto guitarra, que venía por ejemplo de esa tradición tan fuerte que llegó hacia mediados del siglo XX con tríos como Los Panchos, ¿no? La influencia de la música mexicana y cómo ese formato también se adoptó en Colombia. Pero en cualquiera de los dos casos, tiple requinto del norte o guitarra requinto bajo el modelo mexicano, son estructuras aguitarradas, ¿no? Con la forma de 8 en la caja de resonancia. Este era diferente. Entonces cuando yo veía que en las biografías de Nieto hablaban de él como requintista y luego veía yo esas fotografías con un instrumento de esta naturaleza, lo primero que llegué a especular, a pensar, era que tal vez se trataba de un error del término. Pensé que en las biografías se habían equivocado y que algún autor en algún momento habló de requinto y tal vez otros, como casi todas las biografías de él eran como copias de lo que el anterior había dicho, eran muy parecidas, ninguno le daba el crédito al otro, ¿no? Pero todos decían casi lo mismo, y en esas fuentes siempre se habla de requinto. Yo pensé tal vez fue un error conceptual del inicio, porque esto más bien, pensaba yo, es una bandola. Bandola en Colombia sí es un instrumento con esa estructura periforme, o algún tipo de mandolina. Yo no soy experto en cuerdas pulsadas, entonces no tenía la autoridad para hablar al respecto con tanto detalle. Entonces recurrí a algo muy importante, por supuesto, en cualquier investigación, armar un equipo también para poder fortalecer esos componentes. Recurrí a un musicólogo que sí es especialista en cuerdas pulsadas y que además es intérprete de mandolinas y bandolas. Ese musicólogo se llama Manuel Bernal Martínez, es también profesor en nuestra universidad, y él me ayudó a armar esta ficha organológica de uno de los requintos de Nieto, justamente el que vieron en la imagen anterior. Aquí, bueno, no es necesariamente para que leamos esto porque no se alcanza a ver, es solo para mostrarles el esquema que él armó, en el cual ponía las generalidades del instrumento, las características de cada una de sus partes, el tipo de madera, la distancia entre una cuerda y otra, a pesar de que la mayoría de ejemplares que uno encuentra de una época tan remota pues no van a conservar muchos de los elementos originales, incluidas las cuerdas, pero más o menos se hacía una reinterpretación a partir de la huella que había dejado la cuerda sobre el instrumento, ¿no? Entonces se podían establecer distancias y demás. Esto fue para mí muy útil porque yo le pregunté a Manuel si él consideraba que era correcto llamar a este instrumento o no requinto. Por cuestiones de registro, digamos que el término requinto aplica también a otros instrumentos, no solamente en América Latina, pero él me decía que sí, es decir, si uno lo compara con una bandola colombiana, no sería descabellado decirle a este requinto porque tiene un cuerpo mucho más amplio que le permite otro registro distinto a la bandola. Por ejemplo, este es otro de los requintos originales de Nieto que encontré, y él los medía y decía, claro, efectivamente si uno mide el cuerpo de una bandola, la escala llega a ser máximo de unos 33 centímetros. En este caso llegaba a tener 44 centímetros el promedio de un requinto de Nieto. Lo raro es que yo no encontraba en Nariño ningún otro requinto aparte de los que tocó Nieto. Entonces eso me generaba una nueva pregunta, un nuevo enigma de qué es lo que pasó con este compositor en particular y con este instrumento específicamente. Entonces vuelvo a la diapositiva anterior. Este es el que examinó con detalle Manuel Bernal, porque este se conserva en Bogotá. Lo tiene uno de los 5 hijos que todavía sobreviven del compositor, Luis Eduardo Nieto Venegas. Y este otro lo tiene uno de los nietos de Nieto, que se llama Roberto, en la ciudad de Pasto. Entonces a este tuve acceso solamente yo, no Manuel, y este es otro ejemplar que también se conserva en la ciudad de Pasto. Entonces ya les mencioné lo importante que fue la parte iconográfica con la fotografía como fuente de información. Ahora estoy respaldando eso con el instrumento musical como otro tipo de fuente también, y por lo tanto la organología, la disciplina encargada de estudiar la clasificación de los instrumentos musicales y su naturaleza, es fundamental para un estudio de este tipo.
Voy a resaltar aquí una de las citas de la entrevista que le hice a Manuel Bernal cuando examinó este instrumento. Al referirse al puente específicamente, a la parte delgada que ustedes ven allá hacia la derecha, él decía, eso no es un puente de bandola. Los puentes de bandola son más bien como los de la guitarra. Si ustedes tienen presente la imagen de una guitarra, el puente es mucho más grueso, ¿no? Tiene otra particularidad. Dice él, este parece más bien un puente de mandolina. Sin embargo, los puentes de mandolina son movibles, mientras que este está fijo. En relación con la forma, es un puente delgado que no tiene toda la estructura del de la guitarra. ¿Por qué es importante señalar eso? Porque básicamente al no reconocer tampoco Manuel este instrumento frente a todos los cordófonos que él conoce de sus estudios en Colombia, le llamaba mucho la atención precisamente identificar ese tipo de características. Era como si este instrumento hubiese resultado siendo un híbrido de varios referentes que habrá tenido el luthier para construirlos y dijo, bueno, conviene acústicamente, en este caso, utilizar tales propiedades, tales materiales y un puente delgado y fijo. Yo necesitaba complementar esa información de Manuel con otras fuentes, entonces viajé a Quito, precisamente por mi interés por esta relación fronteriza, y al llegar a Quito y en mi contacto con un etnomusicólogo muy importante de ese país, que es Juan Muyo Sandoval, pude tener acceso a la colección privada de los instrumentos que reposan en la colección de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esa Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene una de las colecciones más grandes de instrumentos musicales de todo el mundo. La recomiendo muchísimo si tienen la oportunidad de visitar Quito. Y en esa colección privada, porque hay una parte de exhibición pública y otra que son las salas de reserva privadas. A mí me dieron acceso a esas salas y pude encontrar muy interesantes instrumentos como este que ustedes ven acá. Y quiero mostrarles ese puntualmente porque, como ustedes ven en la relación abajo, dice bandola construida por Víctor Elías Torres en Ecuador. El nombre bandola, que como les decía en el caso colombiano, corresponde sí a un instrumento con esa forma, pero con puentes gruesos de guitarra. En el caso ecuatoriano lo utilizan para referirse a este instrumento con un puente fijo y delgado, como el del requinto de Nieto. Otros instrumentos que encontré, como este, cumplían también con esa característica. Ahora, esto no nos puede llevar a una conclusión precipitada de que fuera el modelo ecuatoriano el que había tenido Nieto en cuenta ni nada por el estilo, pero es interesante conocer precisamente qué es lo que estaba pasando en materia de lutería y construcción en la región, y sobre todo si uno tiene en cuenta el aislamiento que les mencionaba del departamento de Nariño frente a políticas nacionales, frente a la situación de comunicación por carreteras y demás. Por supuesto hay un vínculo muy estrecho entre los nariñenses, los pastusos y sus vecinos ecuatorianos. Es mucho más fácil para un pastuso tener acceso, o históricamente lo fue, ¿no?, tener acceso a una ciudad grande como Quito que a Bogotá. Quito, a fin de cuentas, nos queda pocas horas, Bogotá es muy lejos. Entonces, por supuesto, habrá ciertos elementos que culturalmente y en cuanto a diseño de instrumentos y otras cosas, tal vez tendrían alguna relación en común. En otras palabras, los instrumentos musicales de Nieto parecen haber sido mandados a construir por él mismo con constructores locales. Encontré en medio de toda esta búsqueda un registro en el cual por fin el mismo Nieto, era una entrevista de radio, el mismo Nieto hablaba de su instrumento utilizando ese término, requinto. Con eso pude corroborar, bueno, no era un error de las biografías como yo pensaba inicialmente, sí el compositor utilizaba esa palabra. No hablaba él en las entrevistas de dónde los compró, cómo los consiguió, pero luego en medio de la búsqueda de más y más fuentes, porque eso es un proceso interminable, ¿no?, para poder hacer una investigación completa, di por fin con una entrevista que le habían hecho al hijo del luthier que le había construido uno de esos requintos a Nieto. Y no fue en la ciudad de Pasto, fue en un pueblo en la región andina del departamento de Nariño, un pueblo que se llama Tangua, y al parecer uno de los luthiers que más le interesaban a Nieto era el que vivía en ese pueblito, entonces él viajaba hasta allá y le daba instrucciones de cómo quería su instrumento. En esa entrevista que encontré del hijo de luthier, él sostiene que en sus recuerdos él tiene muy presente que Nieto había ido a este pueblo y le había dicho al luthier que se llamaba Esperidión Burbano, le había dicho, me regalaron esta mandolina europea, quiero un instrumento como este,
más o menos de las mismas dimensiones, pero con tales particularidades, y le había dicho específicamente el tipo de madera que quería. Entonces con esa entrevista, que obviamente pues no fue fácil ubicarla, ¿no? Porque a veces es como una pregunta que va llevando a otras más y en últimas uno a raíz de esas preguntas empieza a buscar todas esas respuestas. Al llegar a esa entrevista por lo menos yo podía corroborar que al menos uno de esos 3 instrumentos que conocí personalmente y que pude fotografiar había sido comisionado a este luthier del municipio de Tangua, Nariño. No sé si los otros 2 también los construyó él, pero bueno, al menos ya era un referente importante. Ahora, lo curioso es que Nieto, cuando se pronunciaba en su autobiografía, que es de donde sale esta cita, con relación al Ecuador, no lo hacía en los términos más positivos al hablar de música. Les voy a leer uno de los segmentos de lo que él mismo dijo al respecto. Él dice: a pesar de encontrarnos a corta distancia de la vecina República del Ecuador, nuestra música no lleva el cautivo sello de la melancolía y monotonía. Con eso ya descalificó enseguida, ¿no?, a los músicos del vecino país. Es muy al contrario, en sus notas, en sus ritmos íntimos, tiene valentía, variedad, riqueza de tonos mayores y menores, alegría, ejecución, sentimiento noble. Termino diciendo que interpretar, ejecutar, cantar y sentir nuestra música es como gritar a voz en cuello y sombrero en mano: ¡Viva Colombia! Entonces, ¿qué nos está manifestando Nieto con esta cita de 1945 de su autobiografía? Él quiere defender su nacionalismo, él quiere mostrar que él y el nariñense son colombianos, no ecuatorianos. Pero para eso recae en prejuicios, ¿no? Entonces él va a decir: sí, esa música del Ecuador, esa es monótona, esa es melancólica, ¿sí? La nuestra es la que está llena de riqueza armónica, de sentimiento noble, de alegría, etc. Entonces ya hay ciertos prototipos de nacionalismo, a pesar de lo parecidas que son las músicas de los nariñenses y los ecuatorianos, el nacionalismo va a llevar a este tipo de pronunciamientos. Él se fue sí de gira al Ecuador, ¿no? Entonces él quería mostrar su música de todas maneras en ciudades ecuatorianas. Pasó por Tulcán, Ibarra, Otavalo, llegó hasta Quito y en el año 1927 ofreció un concierto allá con su clavel rojo. Sucedió en ese evento específico que se supone que era un evento diplomático en el que había representantes de Colombia, representantes de Ecuador, y les habían prometido que habría himno nacional de cada uno de esos 2 países al inicio. Resulta que cuando ya estaban en el evento se entonó el himno de Ecuador y saltaron el himno de Colombia y siguieron con los otros numerales del evento. A Nieto no le gustó eso, entonces se lo cuenta en su autobiografía y dice: no, pues no me dejaron cantar el himno de Colombia, entonces voy a usar una marcha que suena muy patriótica, a la que todavía no le he puesto nombre y que la tenemos montada con el clavel rojo, y desde hoy se va a llamar Por Colombia. Entonces tomó la palabra ante los asistentes y les dijo: viene a continuación una marcha patriótica, se titula Por Colombia. Y en su autobiografía lo dice en estos términos. Dice: la marcha por Colombia la considero como lo más patriótico en su género. Su introducción es de valientes toques de cornetas, terminando en 8 largos compases de silencio, hasta terminar con el varonil grito de ¡Viva Colombia! Así quedó subsanado el acontecimiento. Aquí me interesa resaltar otro término y es el apelativo de varonil que le da a este patriotismo, ¿no? De aquí se van a desprender otras discusiones interesantes de música y género que ya les voy a poder detallar un poco en las siguientes diapositivas. Esta es una fotografía que data de esa época en la cual él había ido al Ecuador. Aparece a la izquierda con uno de sus hijos, Edmundo, a quien llevaba a muchos de sus viajes, y luego el señor que aparece sentado en la mitad es Plinio Enríquez. Plinio Enríquez estuvo presente allá en Ecuador, él es también era también nariñense, poeta, y en el año 1930 escribió una reseña sobre lo que había sucedido con la llegada del clavel rojo a Quito. Entonces fue muy interesante también ver qué era lo que en Ecuador habían escrito sobre la llegada de estos músicos, ¿no? Aquí tomo una cita de mi libro sobre Nieto, en la que hablo un poco sobre eso. Entonces, escritores y críticos nariñenses como Plinio Enríquez no dudaron en cuestionar las cualidades de aires como el San Juanito y el Yarabí, argumentando que su tristeza empedernida y monótona rebaja la masculinidad, haciéndonos pensar en la miseria de los vencidos. Entonces estamos aquí perpetuando más aún, ¿no?, esos prejuicios contra las músicas del sur de Colombia.
hacia el sur de Colombia. Asimismo defiende la música colombiana por su alegría, animación, armonía, que son las flores del arte. Ahora, esto ha sido sumamente interesante porque si ustedes ven, por ejemplo, en la literatura de musicología colombiana que se ha publicado en los últimos años, hay un libro muy interesante que recomendaría mucho también, de un colega nuestro de la Javeriana, Óscar Hernández Salgar. Él ganó el premio de musicología Casa de las Américas en el año 2014 con este libro, y se llama Los mitos de la música nacional. Habla de los mitos de que, por ejemplo, en Colombia se ha generado el prototipo de que las músicas de la costa, como la cumbia, el porro del Caribe colombiano, son músicas alegres, mientras que las músicas andinas, como el bambuco, el pasillo de la región andina colombiana, son músicas supuestamente melancólicas, tristes. Él hace un análisis de esa relación entre emoción y música bajo prototipos regionales. Lo curioso es que eso internamente en Colombia, si aquí comparamos Colombia versus Ecuador, entonces aparentemente el prototipo era otro. Podía ser un bambuco o un pasillo, pero si era colombiano, si era nariñense, supuestamente alegre, versus música andina ecuatoriana, que se percibe aquí como melancólica e incluso monótona bajo estos prototipos. Lo que me pareció a mí fascinante es que, claro, esto es resultado de espíritus nacionalistas, patrióticos, pero cuando uno escucha la música de Nieto, ahí se delata la ecuatorianidad, ¿sí? Los elementos de música ecuatoriana están más que presentes, y eso es lo que hace que esta música sea tan rica a nivel multicultural, ¿no? Esas influencias no pueden estar ausentes. Hubo una obra en particular que yo encontré en la investigación que se llama Grito de Raza. Es un fox incaico, es decir, que tiene el ritmo de foxtrot, que llegó también por la discografía desde Estados Unidos en ese momento histórico, pero tiene escala pentatónica en todo el material melódico y tiene muchos componentes que se parecen mucho al fox incaico de tradición ecuatoriana. Me pareció fascinante encontrar eso porque no importa lo que haya dicho Nieto en su autobiografía o todos sus pronunciamientos por defender su colombianidad, la música muestra también ese lado ecuatoriano de su repertorio. Entonces la música se convierte también en una prueba de esa relación tan estrecha que existe en una región fronteriza entre una cultura y la otra. Conviene resaltar, antes de escucharla, que lo que les he mostrado de Nieto viene todo de una tradición oral. Él no era un músico de academia, en Pasto no había un conservatorio, él no tuvo la oportunidad de aprender en una academia rigurosa, por ejemplo, a escribir partituras o a trabajar con repertorios de otras procedencias, sino que aprendió musicalmente de las prácticas locales, de sus colegas músicos del Clavel Rojo, y lo que ustedes ven ahí es una transcripción mía y de hecho una adaptación para esa instrumentación que ven ahí, flauta, piano y bajo, que yo propongo como una reconstrucción también de un lenguaje musical de cámara que terminó siendo muy diverso en la época de Nieto. ¿Por qué diverso? Porque las mismas fotografías a ustedes les mostraban que los miembros del Clavel Rojo no siempre eran los mismos y por lo tanto los instrumentos tampoco. A veces era solo cuerdas pulsadas, a veces violín con flauta, a veces hubo piano. Entonces yo quería proponer un elemento de montaje artístico en el cual yo pudiera también evocar esa versatilidad de instrumentación del Clavel Rojo. Entonces cuando saqué este libro, grabé también un disco para acompañar ese libro. Y en ese disco los integrantes que grabamos, que somos un octeto, decidimos ponerle como nombre a nuestra agrupación Los Nietos del Clavel Rojo. Entonces Nietos como tributo al apellido del compositor y como una nueva generación también del clavel. Les voy a mostrar un video en el cual estamos tocando 4 de los 8 miembros de Nietos del Clavel Rojo. Estamos tocando en ese formato flauta, piano y bajo, pero le aumentamos también un 4 llanero. El 4 llanero es un instrumento de cuerda pulsada típico de Colombia y Venezuela. En este caso ustedes van a notar que a pesar de ser un 4 llanero, pretende hacer una imitación tímbrica y estilística de un charango, precisamente porque también es otro de los timbres característicos de esta región fronteriza, ¿no?, entre sur de Colombia y Ecuador. Les voy a comenzar con ese. Estos videos fueron publicados recientemente, todos los pueden encontrar en YouTube si siguen mi canal Luis Gabriel Mesa, ahí van a encontrar
todos estos registros. Y fueron posibles gracias al apoyo que recibí por una parte del Ministerio de Cultura de Colombia en el año 2015. Ellos me dieron la beca de investigación y montaje musical, con lo cual pude iniciar este proyecto, y el año pasado, 2016, recibí también el premio de la convocatoria de la Dirección Administrativa de Cultura de la Gobernación de Nariño. Entonces esas entidades hicieron posible la realización audiovisual que ustedes van a ver a continuación. Este es Grito de Raza. Entonces Grito de Raza, Foxincaico, una de las obras con las cuales pretendía ejemplificar esa relación tan estrecha que existe con los lenguajes musicales y estéticos también de influencia ecuatoriana. Muchas otras obras de Nieto tienen componentes muy distintos, no todas siguen este modelo. Fue muy interesante conocerlas porque también Nieto fue un compositor que llegó a ser muy famoso en Colombia entera por una composición específica, que es un bambuco colombiano que se llama chambú. Pero el hecho de que fuera tan famoso por ese bambuco específicamente hizo que muchas de sus obras, casi todas, nunca salieran a la luz, nunca se publicaran, nunca se grabaran. Entonces mi motivación para escribir este libro, para hacer los arreglos y las adaptaciones de estas obras, fue precisamente dar a conocer esos distintos estilos de Nieto. Él escribió pasillos, bambucos, foxincaico, danza colombiana, foxtrot, muchos aires distintos. Entonces en el disco que acompaña la publicación y en las 16 transcripciones que incluí, trato de dar cuenta de esos distintos estilos. Voy a pasar a la siguiente compositora, sobre quien escribí también un libro en el año 2014, lo publiqué en el año 2014, Maruja Inestrosa. Este libro se llamaba Maruja Inestrosa, la identidad nariñense a través de su piano. Fue un libro y disco también que publiqué también con el ánimo de conmemorar un centenario. En este caso, Maruja Inestrosa nació en 1914. Entonces, a los primeros años de su natalicio salió esta publicación y pasaba algo parecido a lo que acabo de decir de Nieto. Él era famoso por chambú, el bambuco. Ella era muy famosa por un pasillo que se convirtió en símbolo nacional en su momento, que se titula Cafetero. Y al ser tan famosa por Cafetero, claro, un montón de obras suyas nunca se conocieron.
Ella sí fue una compositora que alcanzó a tener un acercamiento más próximo a la academia. Ella estudió en un colegio de hermanas franciscanas en la ciudad de Pasto también, y con una de esas monjas, la hermana Bautista, ella pudo estudiar bases teóricas de piano, solfeo, bajo un modelo bastante riguroso de formación europea, muy distinto al panorama que recibió Nieto. Esta es una fotografía de los años 20. Este piano fue importado desde Alemania, y aquí por supuesto también el referente de imagen, como ustedes pueden ver, fue muy importante para entender también el contexto cultural, un contexto también muy privilegiado en el que vivió Maruja Inestrosa, ¿no? Distinto también al de Nieto. Y aquí aparece una imagen del colegio, que también este tipo de fotografías me permitían a mí entender un poco más una época en la cual yo no estuve presente, una época que yo no viví. Entonces es una imagen que me mostraba también lo que se hacía culturalmente en el colegio. Aquí está Maruja, es la segunda de izquierda a derecha de pie, y aparece con sus compañeras del colegio las franciscanas preparando este baile de gitanas, ¿no? Esta fue la imagen que escogí para la portada del libro. Entonces ustedes se preguntarán, pero ¿por qué esas imágenes tan impresionantes en su calidad, ¿no? ¿Era una modelo? ¿Qué era lo que estaba pasando con Maruja Inestrosa? Su papá era aficionado a la fotografía, tenía su propio laboratorio en casa, entonces tuve mucha suerte también como investigador, porque al llegar a Pasto y buscar fotografías me encontré con esto. Fue ahí precisamente cuando decidí, mis libros no pueden ser solo texto, tengo que mostrar también estos componentes fotográficos que son muy importantes. Esta es una imagen un poco más tardía de la misma Maruja, y esta una pintura que conservan en el archivo familiar de Maruja Inestrosa, y que fue pintada por un ecuatoriano llamado Rafael Troya, uno de los grandes exponentes de la pintura ecuatoriana a finales del siglo XIX. En esta pintura aparecen los ancestros de Maruja Inestrosa. Entonces la niña vestida de blanco que ustedes ven de pie hacia la derecha es la mamá, Julia Erazo. Luego los abuelos de Maruja son los que están aquí sentados. Ahí hay unas tías abuelas, bueno, otros parientes, y el señor que aparece en la mitad de los abuelos era el bisabuelo, que curiosamente me llamó la atención. Aparece con una imagen que aparenta incluso tener la misma edad de sus hijos, pero es porque, claro, él ya había fallecido, pero era el gran Rafael Troya quien estaba pintando esto, entonces no podían dejar al bisabuelo de lado, entonces lo metieron ahí. Pero es totalmente anacrónico, ¿no? Él ya no estaba presente en esta escena. Pero todo ese tipo de cosas me parecían fascinantes, ¿no? Al explorar qué es lo que sugiere la pintura, qué sugiere la fotografía, qué se puede interpretar a raíz de eso. Me puse a buscar quién es Rafael Troya. Entonces supe que era un gran exponente de la pintura ecuatoriana del momento, pero además me enteré que la catedral de Pasto, que se había, ya no la catedral colonial, sino la nueva que habían hecho en 1899, toda la parte pictórica que uno encuentra dentro de ella y que se conserva en la actualidad fue pintada por Rafael Troya, ¿no? Entonces la historia del arte visual también nos establecía un componente de relación con Ecuador. El hijo de Rafael pintó este retrato de Maruja Inestrosa, este también se conserva en los archivos familiares. Y la misma Maruja, en su fascinación por la pintura, además de la música, hizo obras como esta, por ejemplo. Ella pintó aquí el centro histórico de la ciudad de Pasto, y al fondo ustedes pueden ver el volcán Galeras, que era el que les mostraba en la fotografía inicial de mi ciudad. Ahora, ¿qué pasa con lo de colombianidad y ecuatorianidad en este caso? Yo buscaba también las fuentes que me llevaran a fortalecer esa articulación, y me encontré con fuentes como por ejemplo este es un manuscrito bastante escueto, no decía mucho, pero había al menos aquí un esbozo melódico de una obra que me llamaba la atención por su título, Yaguarcocha. En el Ecuador está la laguna de Yaguarcocha en la provincia de Imbabura, muy cerca de la frontera con Nariño. Y ahí aparece, bueno, música de Maruja Inestrosa, abajo aparece la firma de ella y su número de identificación nacional, pero esta no es una partitura que ella escribió mucho más bonito. Uno encuentra las partituras de ella son mucho más rigurosas, ¿no? Con el detalle, toda la armonización, todo lo que ella hacía pianísticamente. Esto es un registro rápido. Luego me enteré que había varias obras de ella que fueron registradas así como al afán, con prisa, porque en los años 90 le iban a dar una condecoración a la compositora del año, en 1992. Y en Colombia, para ser compositora ante la entidad
que tiene esa autoridad, que es SAICO, Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, era necesario tener registradas mínimo 50 obras, no importaba su magnitud, no importaba si eran sinfonías o si eran pequeñas canciones, 50. Entonces claro, Maruja era una gran compositora, pero no tenía 50 registradas, entonces tuvo que pedirle a un copista de afán que le registrara al menos la melodía de muchas de ellas, y este es el resultado de esa iniciativa. Luego pues efectivamente le dieron su condecoración. Ahora, lo raro es que yo veía esta partitura y aquí no decía cuál era el ritmo con que se debía acompañar, tampoco está la armonización. Tonalmente pues es algo predecible cómo se podría esto armonizar, pero a nivel rítmico yo veía, por ejemplo, ciertos patrones que eran muy similares a los sanjuanitos de la provincia de Imbabura, en Ecuador, que es donde está el lago Yaguarcocha, que significa lago de sangre en quechua. Entonces hice mi transcripción para piano, teniendo en cuenta precisamente cómo los ecuatorianos, sobre todo los de la Corporación Musicológica del Ecuador, han transcrito en este instrumento el acompañamiento típico de San Juanito, las apoyaturas, esos ornamentos que ustedes ven también no estaban en el esbozo melódico de este manuscrito, pero yo los incluí siguiendo un poco el modelo de lo que habían hecho estos transcriptores de la Corporación Musicológica del Ecuador. Entonces les voy a poner un fragmento de San Juanito Yaguarcocha para que ustedes conozcan ese estilo también en el caso de Maruja. Aquí está. Que yo hice para el disco que acompañaba el libro, y hasta el momento de la publicación yo no había ubicado más fuente que el manuscrito que les mostré. Yo no había escuchado ninguna grabación de esto, no tenía la prueba pues de que se tratara de San Juanito. Fue mi propuesta interpretativa frente a las pocas fuentes que tuve. Luego, cuando yo ya lancé el libro y di conferencias sobre esto en Pasto, alguien del público en alguna de esas conferencias levantó la mano y me dijo: yo tengo una grabación de Maruja tocando Yaguarcocha. Para mí ese fue un momento revelador muy importante, porque tenía que confrontar, por una parte, bueno, por fin voy a tener la fuente que habría necesitado cuando estaba escribiendo esto y antes de publicar. Entonces es un beneficio enorme para la investigación, pero también estaba la preocupación de que yo ya había grabado esto, yo ya había propuesto que era un San Juanito según mi interpretación de las cosas, y ahora apenas iba a tener la fuente primaria. Por fortuna ya al escucharla sí se trataba de un San Juanito. En el cassette de hecho que me dieron estaba la anotación San Juanito ecuatoriano. Y la diferencia que encontré a nivel interpretativo es que yo, como la grabé, como ustedes la acaban de escuchar, la toco como un San Juanito festivo, con cierta agilidad. Ella la tocaba mucho más lenta. Entonces ahora cuando la toco en conciertos generalmente doy esa explicación, y la adaptación que yo muestro ahora públicamente suele ser tocarla inicialmente imitando la grabación que ella dejó, y luego hago una transición hacia una parte más ágil, siguiendo un poco lo que a nivel de intérprete yo propuse en ese momento con las pocas fuentes que tuve, porque me parece honesto de todas maneras mostrar esas dos dimensiones, ¿no? Una cosa es lo que yo hice en su momento sin haberla escuchado a ella, y otra ahora que tengo esa otra fuente también. Entonces lo hago de esa manera hoy en día. Cuando en el año 55 a Maruja le preguntaron sobre qué opinaba sobre la realidad de las músicas nacionales, ella dijo lo siguiente, dijo: que no decaiga nuestra música colombiana, que no suceda como en el vecino país ecuatoriano, de donde regresé hace pocos días. Allá la música extraña está desplazando vertiginosamente a la autóctona. En distintos lugares quise escuchar un yarabí o un pasacalle, y aunque usted no lo crea, no fue posible. Más se oye aquí en Pasto. Lo interesante es que su posición era muy distinta a la de Nieto, y así manifiesta una apertura, un interés por la música de los ecuatorianos. Voy a finalizar con algo que me parece muy interesante que sucedió también después de publicar el libro de Maruja Inestrosa. Y esto lo quiero socializar de esa manera, como lo acabo de hacer con Yaguarcocha, porque una de las cosas que yo aprendí al publicar estos libros fue que precisamente estas investigaciones nunca se terminan, ¿no? Es decir, las fuentes van a seguir apareciendo, afortunadamente, y uno va a aprender también a reformular muchos de los planteamientos en la medida en que surgen más de estos materiales. No solo pasó con Yaguarcocha, sucedió también con algo que fue incluso más
sorprendente. Cuando ya publiqué el libro, alguno de los lectores me dijo, le dijo a mi hermano, no a mí directamente, el cafetero, el famoso pasillo de Maruja Inestrosa, también lo cantan en Costa Rica, pero allá no se llama el cafetero ni es de Maruja Inestrosa. Allá se llama El Hombre Macho y es de Adán Guevara Centeno, este señor. Cuando se planteó eso, obviamente para mí fue una señal de alarma, ¿no? Porque el cafetero era el pasillo insigne de Maruja Inestrosa. Entonces yo había publicado un libro sobre un capítulo entero habla del cafetero, y cómo hacía ahora que esto es una obra posiblemente de Costa Rica. Entonces me fui también a Costa Rica y fui a buscar las fuentes, a buscar personas que hayan conocido a este personaje, Adán Guevara. Él nació en 1913, un año antes que Maruja. Y quería yo saber entonces qué era lo que había sucedido. Me interesa resaltar aquí dos citas en particular que tienen que ver con esa discusión. La primera, de un libro de Benson de 2016, dice: la música folclórica se basa en tomar y remezclar material prestado de otras piezas musicales, el cual puede resultar en algo muy cercano a la canción existente o algo muy distinto de cualquier cosa que ya exista. La música folclórica es tan intertextual que si ese préstamo cesara, también cesaría el género. Yo buscaba también este tipo de respaldos bibliográficos para poder abordar el debate, es decir, yo iba a ir a Costa Rica, y de hecho esta conferencia, la primera vez que la empecé a organizar fue para hablar en Costa Rica sobre esto, y yo tenía un poco ese temor. ¿Cómo le digo a los costarricenses que yo publiqué un libro sobre el cual una compositora del sur de Colombia hace una obra llamada El Cafetero, que tengo registros de los años 30, los más tempranos de esa obra, y que ahora me entero que también en Costa Rica la obra se canta solo que con otra letra? De hecho, la versión original de Maruja es instrumental, solo para piano. Luego en los 80 le puso letra. Entonces, bueno, esta cita me pareció muy interesante para hablar justamente de transnacionalidad, ¿no? Y luego otra más de Seeger que dice: la intención de darle sentido a la ley de derechos de autor alcanza su límite en la canción folclórica. Si uno tiene en cuenta todo lo que pasa en América Latina, y seguramente ustedes lo pueden corroborar, a veces hay tantas cosas que seguramente suenan en Perú y ustedes las escuchan a veces muy similares en lenguajes musicales de chilenos, de ecuatorianos, de bolivianos, colombianos, argentinos. Todos estamos unidos de alguna manera por muchos antecedentes de nuestra música. Y esa diáspora, esa migración de lenguajes que han transitado más allá de las fronteras, hacen que inevitablemente en esa construcción de identidades musicales de todos nuestros países latinoamericanos haya muchas raíces compartidas, y que muchas melodías, ritmos, elementos musicales sean compartidos y la frontera no juega un papel tan trascendental en esos casos. Hay que reconocer ahí que hubo, por supuesto, presencia de compositores, músicos colombianos en Costa Rica, pero yo tenía que ponerme en la tarea de buscar cuál había sido el registro más temprano del cafetero de Maruja Inestrosa versus El Hombre Macho de Adán Guevara, para al menos tener un sondeo histórico de lo que había sucedido. En el caso del cafetero de Maruja Inestrosa, el registro más temprano que encontré es de los años 30. Ella en entrevistas decía que la compuso a los 14 años de edad, que fue su primera composición musical. Eso significaría que la hizo entre 1928 a 29. Pero el registro escrito que yo haya encontrado en fuentes locales del cafetero de Maruja Inestrosa, la década de los 30, más puntualmente el año 33. En Costa Rica, el registro más temprano que encontré del Hombre Macho es de 1953. Y pude, en mi visita a la Universidad de Costa Rica, conocer a uno de los profesores, Gerardo Duarte, de ese programa de música, y al escuchar en mi conferencia, al final me dijo: yo soy hijo de un intérprete de marimba costarricense que tocaba con Adán Guevara. Y me dijo, y yo recuerdo que ellos tocaban ese pasillo, pero nunca recuerdo que Adán Guevara se haya atribuido a sí mismo la composición. Él decía: vamos a tocar un pasillo colombiano, yo le puse El Hombre Macho. Y claro, cuando lo cantaban ya con letra, era muy interesante, ¿no? Porque en Colombia lo reconocemos como la composición de una mujer, pero en Costa Rica se llama El Hombre Macho y la obra habla de esa posición viril del hombre macho en la sociedad y en los campos y en su trabajo y demás, ¿no? Entonces se generaba toda una discusión muy interesante alrededor de género también. Lo más bonito de esa experiencia que quiero compartir con ustedes es que la reacción de los costarricenses fue muy positiva. No fue una cuestión de nacionalismos, de no, esto no es de ustedes o esto es nuestro, etc. La actitud nuestra al presentarlo tampoco era esa. Digo nuestra porque me fui con los miembros del Clavel Rojo que ustedes vieron en el video, fuimos los 4.
Y ofrecimos nuestro concierto y la Universidad de Costa Rica nos llevó a Guanacaste. Guanacaste es la provincia fronteriza con Nicaragua, en la cual nació y vivió gran parte de su vida Adán Guevara. Fuimos a su pueblo, conocimos a personas que lo conocieron, y cuando llegamos allá nos ofrecieron un espacio para dar nuestro concierto y nosotros tocamos El Cafetero de Maruja Inestrosa en nuestra versión, tocamos otras obras colombianas de Maruja, de Nieto y de otros compositores, y luego ellos, los músicos locales, quisieron ofrecernos como agradecimiento a nuestra visita un concierto también. Entonces, después de nosotros bajarnos del escenario, subieron ellos con sus marimbas y tocaron El Hombre Macho. Después de tocarlo, aquí tengo el registro de ese momento. Después de tocarlo fue muy bonito, ¿no? Estábamos en una escuela al aire libre, el pueblo de Santa Cruz de Guanacaste, ¿no? Y ellos nos explicaron además que alguna vez habían ido al Ecuador a un festival de músicas latinoamericanas y tocaron El Hombre Macho, y que esa vez fue la primera que ellos habían escuchado. En la reacción de los ecuatorianos que conocían El Cafetero de Maruja, que decían, pero muy raro porque esto lo conocemos como una obra colombiana de Nariño. Y se habían quedado ellos con esa inquietud, con esa espinita de por qué razón habrán escuchado esa afirmación. Y nos agradecieron de hecho porque con esta discusión que habíamos llevado se aclaraba un poco más ese panorama. Al parecer Adán Guevara, que sí fue compositor de muchas obras, tanto en letra como en música, también usaba mucho esta práctica de una obra instrumental que le gustaba y le ponía letra, ¿no? Y las cantaba en su pueblo y en otras partes de Costa Rica. Y algo que me decía el mismo Gerardo Duarte, el señor que me respondió en esa conferencia, él me decía, si usted se pone a ver, por ejemplo, alguien dice la canción tal de Frank Sinatra, no es que Frank Sinatra la haya compuesto, pero él fue quien la hizo tan popular, entonces se asocia su nombre con la canción. Lo mismo pasa con Adán Guevara en Costa Rica, él nunca se atribuyó a sí mismo la composición de este pasillo, pero lo dio a conocer bajo este nombre y con esa letra del Hombre Macho. Aquí lo vamos a escuchar en versión instrumental en las marimbas típicas de Guanacaste. Vamos a ver si la ejecutamos casi parecida, pero ahí vamos. Gracias. Entonces El Hombre Macho en esta versión costarricense. Ahora, para concluir también esa parte, fue muy interesante ver también que otros músicos colombianos habían tenido presencia en Costa Rica de pronto, en esa transición del siglo XIX al XX, y uno de los exponentes más importantes fue Pedro Morales Pino. Él hizo una gira con su agrupación de música colombiana que sigue el modelo de las estudiantinas de cuerdas como esta se llamaba La Lira Colombiana, una agrupación que se fundó a finales del siglo XIX, y ellos fueron, al menos de los registros que tenemos, de las primeras agrupaciones que hicieron giras internacionales. Pasaron por El Salvador, Costa Rica, Nicaragua. Para ir de Costa Rica a Nicaragua necesariamente había que pasar por la provincia de Guanacaste también, entonces no tengo, digamos, una prueba de algún punto de relación en este sentido, pero en Guanacaste, cuando hablábamos con los músicos locales, se decía precisamente eso. Si agrupaciones también como estas tuvieron una presencia fuerte en este momento, entonces eso también explica la asimilación tan fuerte que hay de géneros como el pasillo, el bambuco, que de alguna manera los hemos relacionado en Colombia por el mismo nacionalismo como géneros propios de nuestro país, pero volviendo al asunto de las fronteras, ¿no? Eso es algo que no se puede mantener con tanta rigidez.
Aquí otra fuente, la prensa, ¿no? Entonces, este es un periódico de Costa Rica en el año 1899 registrando la visita de la lira colombiana con Pedro Morales Pino. Este es el periódico El Trabajo de Managua, Nicaragua, registrando esa presencia también a finales del 19. Aquí un periódico de El Salvador, El Imparcial. En todo se habla de la llegada de Pedro Morales Pino con su lira colombiana, hasta que finalmente llegaron a su destino, su meta, que era Nueva York en Estados Unidos. Entonces aparece también esta reseña en inglés con la presencia de estos músicos. Entonces con eso, en conclusión, vemos que cuando se trata de identidad hay mucho que se puede discutir al respecto, ¿no? ¿Qué implica la música para representar ese orgullo nacional, para representar algo local, algo que nos lleva incluso a generar ciertos códigos e incluso prejuicios frente a otras músicas que consideramos que no son nuestras, que ya están más allá de la frontera, pero cómo lo transnacional y cómo esa invisibilidad también de las fronteras nos llevan a reconocer en la historia de las músicas latinoamericanas muchos elementos compartidos también. Para mí Maruja Inestrosa y Luis Enrique Nieto fueron apenas dos referentes dentro de lo que yo he investigado en estos últimos años y que me llevan también a conectarme fuertemente con la música de mi región, del departamento de Nariño. Dos referentes que me sirvieron para ejemplificar estos discursos. Es mucho más lo que puede venir por delante porque, como les decía, siempre aparecen más y más referencias que me han permitido complementar el estudio, pero para mí es un punto de partida importante y me parece clave poder compartirlo con ustedes, más aún teniendo en cuenta la coyuntura que se está viviendo en esta universidad, ¿no? La apertura de una maestría en musicología, todos esos proyectos de grado que seguramente vendrán por delante con sus estudiantes y ese referente que yo quiero dar en esa coyuntura para mostrar que sí, a partir de una exploración que lo motive a uno, que lo enriquezca en su curiosidad, es posible encontrar cosas muy interesantes que muy pocos han explorado. Muchos habían escrito pequeñas biografías sobre Maruja Inestrosa y sobre Luis Enrique Nieto, como les dije hace un momento, algunos incluso plagiando al anterior, ¿no? Repitiendo la misma biografía, cambiando un par de palabras nada más. Pero es importante que uno también se ponga en esa tarea como musicólogo y que uno pueda decir, bueno, yo quiero buscar esas fuentes de raíz, quiero buscar las partituras, las grabaciones, las fotografías, los instrumentos y a partir de toda esa recopilación proponer un discurso al respecto. En este caso mi discurso fue en función de transnacionalidad, colombianidad y ecuatorianidad, pero siempre uno va a poder encontrar algún eje de discusión que lo lleve a corroborar ese vínculo entre distintas áreas de las ciencias sociales y cómo la musicología se puede encaminar hacia una explicación desde lo sonoro.